Hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los conceptos. Se clasifican debido a dos propiedades fundamentales que conocemos como extensión y comprensión. Las propiedades fundamentales de los conceptos es la extensión y la comprensión. La extensión es el número de objetos al cual el concepto hace referencia, y la comprensión es el conjunto de características primordiales que pertenecen a una clase determinada de objetos. Tomaremos el ejemplo del árbol para la extensión y la comprensión. Los diferentes tipos de árboles que existen es la extensión. La comprensión o connotación la podemos identificar de acuerdo a las características. ¿Cuáles son las características en los árboles que los dividirían? Serían si es de manzanas o si es de naranjas o de otro tipo. Como ya vimos las propiedades fundamentales del concepto, ahora sí podemos ir a lo que es su clasificación. Dentro de la extensión se encuentran los singulares, que se utilizan para hacer referencia a un solo y único objeto. Por ejemplo, Europa, Doggy y Plutón. Esto, pues como bien lo dice, hace referencia a un solo objeto, por ejemplo, a una sola persona, a una sola cosa. El siguiente en el que se clasifican es en particulares, porque se puede utilizar para hacer referencia a una parte de toda una clasificación de objetos que comparten un mismo conjunto de características. Es diferente al primero y por eso no se puede confundir, porque este hace referencia a toda una parte igual. Por ejemplo, hombres del siglo pasado. También se clasifican en universales porque se utilizan para hacer referencia a toda la clase de objetos que comparten un conjunto de características primordiales. Un ejemplo serían los caballos, los niños y niñas y los jóvenes. Como vemos, todos estos comparten ciertas características. Sabemos que no todos los caballos son iguales, pero todos tienen unas mismas características. Sabemos cómo son, entonces por eso son universales. Igual y los niños y niñas, aunque todos son diferentes, y los jóvenes también. Por último se encuentran los colectivos, porque se utilizan para hacer referencia a objetos que juntos forman una clase determinada de objetos. Estos son, por ejemplo, un ejército. Ahora vamos por la clasificación por comprensión. Se encuentran los simples, que es porque hace referencia a una sola característica del objeto o de cualquier cosa. Un ejemplo es de que quedan referidos al término ser. En los complejos, porque hacen referencia a un conjunto de características que se forma aglutinando dos conceptos o más a fin de conformar un concepto más rico, más original y más nuevo. Ok, un ejemplo de esto puede ser tardes soleadas de mi niñez. Ahí se le está agregando más cosas a un mismo concepto para poder darle, como bien dice, un concepto más rico, o sea, darle algo más, no simplemente una palabra. En abstractos, porque hace referencia al conjunto de características tal y como son captados conceptualmente, por tanto, apuntan a la comprensión del concepto tal cual. Ejemplos de estos es belleza, verdad, blancura y bondad. Estos conceptos pues también son abstractos y como dice va a quedar captado como la persona lo capte, o sea que para cada quien va a quedar qué es la bondad, qué es la verdad y qué es la belleza. Por último tenemos los concretos, que es porque hace referencia a la característica a las que apunta la comprensión del concepto como propiedad de un objeto. Esto es si el objeto es bueno, si es blanco, si es bonito o si es verdadero. Existe otro tipo también de clasificación que es por perfección, en el cual se encuentran el que es claros, porque permite distinguir entre clases de objetos semejantes. Por ejemplo, podemos distinguir entre un chimpancé y un orangután. O sea, ahí ya distinguimos sus características. Cuando los empezamos como a comparar, vamos a ver que son diferentes, aunque sean parecidos. También está por exactos porque permite distinguir diversas clases de objetos sin agregar o quitar nada de su contenido esencial. Este yo creo que es muy utilizado porque se usa para, por ejemplo,
Las clases de conceptos por categorías, niveles, jerarquías para dividir como los reinos, los grupos, las clases y las subclases. Siempre hace referencia como a los objetos dentro de un número más amplio de objetos. Por último, el de distintos porque presentan las propiedades generales y particulares de una clase determinada de objetos. Un ejemplo de este tipo sería en términos como cáncer de seno o cáncer de próstata. Estas propiedades que llevan estos conceptos pues ya están dándolo en muy general o por ejemplo en muy particular, como bien lo dice.